El sonido de la licuadora se mezclaba con los pájaros del patio trasero. La casa de los Harvey respiraba rutina. El café burbujeando, los retratos enmarcados sobre la chimenea y la calma de los lunes que se parecen demasiado a los domingos. Aquel día, sin embargo, tenía algo distinto, aunque nadie lo sabía aún. Gerald Harvey, veterano de la Marina y padre de 3, acababa de cumplir 70. Alto, hombros rectos, mirada serena, era de esos hombres que no hablaban de sí mismos, pero que inspiraban respeto con solo cruzar el porche. Su hija menor, Melissa, le había hecho un regalo peculiar, un kit de prueba de ADN, de esos que ves anunciados en la tele tarde en la noche. Para conocerte mejor, dijo ella mientras se lo entregaba entre abrazos y risas. Gerald lo aceptó con una sonrisa escéptica, como quien acepta una corbata sabiendo que no la usará nunca. Pero días después, por puro juego, lo usó. No era la primera vez que Melissa hablaba de raíces. Siempre le gustaron los árboles genealógicos, los archivos viejos y esas historias familiares que se pasan susurrando. Lo veía como una forma de conexión. Para Gerald, sin embargo, la sangre nunca había sido tan importante como la crianza. Él creía que un padre es quien está, quien enseña a montar bicicleta, quien se levanta a las 5 para llevar a sus hijos al partido de béisbol. Nunca pensó que una prueba científica pudiera cambiar eso. 2 semanas después, llegó el correo electrónico. Era un archivo largo, con tablas, números, porcentajes. Parecía más un informe médico que otra cosa. Gerald lo abrió con poca paciencia, más por curiosidad que por necesidad. Comenzó a leer. Su ceño se frunció. Volvió a leer. Y entonces se detuvo. Según los resultados, no había coincidencia genética entre él y ninguno de sus 3 hijos. 0. Ni un margen de error. El informe lo decía claro. Él no era el padre biológico. Gerald pensó que se trataba de una confusión. Quizás había ingresado mal el número de muestra o el laboratorio había mezclado datos. Pero tras revisar cada línea, cada recomendación técnica, cada número, no encontró fisuras. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró, como una tabla vieja al pisarla. Esa casa en la que había vivido toda su vida, los marcos de fotos colgados desde los 80, el viejo sofá donde vio crecer a sus hijos. Todo parecía distinto, falso, como si de repente notara un ruido de fondo que siempre estuvo ahí, pero que solo ahora podía escuchar. Las noches comenzaron a alargarse. Dormía poco. Salía al patio y se quedaba mirando el cielo estrellado de Virginia, como esperando que el universo le explicara lo que su familia no podía. Durante el día fingía normalidad, pero por dentro un pensamiento persistente lo atormentaba. ¿Y si todo lo que construí se basaba en una mentira? Gerald, hombre metódico y de disciplina férrea, no se permitió el lujo de romperse. Decidió no hablar aún con nadie, ni con su esposa, Marianne, ni con sus hijos. Sentía que necesitaba entenderlo primero por sí solo. Volvió a abrir álbumes de fotos. Buscó rasgos, gestos, miradas. Cada imagen ahora era un rompecabezas. Empezó a ver cosas que nunca antes había notado. Pequeños detalles, una sonrisa esquiva, una mano que se apoyaba donde no debía. El rostro de su viejo amigo y vecino, David Carter, aparecía en más fotos de las que recordaba. Pero no era momento de conclusiones. Aún no. Gerald comenzó a escribir en una libreta. Fechas, dudas, posibilidades. Era su forma de tomar el control. En su mente de militar, todo problema tenía una raíz, una estructura, una lógica. Pero esto parecía hecho de humo. Reflexionaba sobre algo que a muchos les parece obvio. ¿Qué hace a un padre? ¿La sangre o los actos? Pero en el fondo, sabía que no era una pregunta abstracta. No para él. No ahora. Y es que a veces el pasado no se esconde en grandes secretos, sino en detalles cotidianos que siempre estuvieron ahí. Solo hace falta una chispa para que todo se ilumine de golpe. Ese día, mientras la familia almorzaba como si nada, Gerald los miró uno a uno. No dijo palabra, pero dentro de él algo ya había comenzado a cambiar. Porque la duda, cuando se instala, no pide permiso. Simplemente entra. Y ya no se va. Gerald se levantaba cada mañana a la misma hora,
como lo había hecho durante décadas. Pero desde que leyó el resultado del test, algo en su rutina ya no tenía sentido. Se duchaba, se afeitaba, incluso salía a caminar con la misma gorra descolorida que usaba desde sus días en Norfolk. Pero su mente ya no seguía ese orden. Su cuerpo sí, su alma no. El silencio de la casa lo invadía con una fuerza que no había sentido jamás. No era soledad, era algo distinto. Era como si los objetos, las paredes, los retratos, todos susurraran una verdad que él no había querido ver. Empezó por el desván. Subió despacio con una linterna vieja y un nudo en el estómago. Ahí arriba estaban guardadas décadas de su vida, álbumes, cartas, herramientas oxidadas, recuerdos de otros tiempos. Lo primero que encontró fue una caja de zapatos llena de cartas, algunas con su letra, otras número. Entre ellas, notó varias firmadas por David Carter, su viejo amigo. Las recordaba vagamente. Intercambiaban notas cuando él estaba desplegado en el extranjero. Pero al releerlas ahora, algo le incomodó. No por lo explícito. No había nada que rompiera la cortesía, pero el tono era distinto. Demasiado personal. Frases cálidas, apelativos que en su momento parecían inofensivos, ahora le resultaban invasivos. Gerald no era celoso, nunca lo había sido. Su confianza en Marianne era firme como una roca, pero lo que le inquietaba no era lo que decían las cartas, sino lo que callaban, lo que insinuaban en sus márgenes. Había fechas que coincidían con sus largas ausencias, firmas con diminutivos, un par de notas donde David decía cosas como «Gracias por dejarme cuidar a los chicos ese fin de semana» o «Tu compañía me hace sentir en casa». Gerald recordaba esas ausencias, recordaba llegar y notar que todo estaba bien, normal, pero ahora todo parecía tener una sombra. Los siguientes días los pasó entre recuerdos. Su mirada ya no era la misma. Veía en las fotos a sus hijos, a Melissa, a Troy, a Ryan, con una mezcla de ternura y distancia. Ya no sabía qué era real y qué no. Les había enseñado a andar en bici. Les había preparado panqueques los domingos. Había llorado en sus graduaciones. Pero ahora no podía evitar preguntarse si cada uno de esos momentos había sido un engaño. No de ellos. Nunca les reprocharía nada, pero de lo que rodeaba su historia. La memoria es traicionera. A veces acomoda los recuerdos para que no duelan, pero ahora todo volvía con otra luz. Recordaba cómo Marianne evitaba ciertas conversaciones, cómo se molestaba si preguntaba por ciertas épocas. Recordaba a David sentado en su mesa, riendo con sus hijos, contando chistes malos que ellos celebraban. En su momento, Gerald lo veía como un apoyo. Ahora lo sentía como una presencia invasiva, un testigo de algo que él, el padre, nunca supo. Una noche, mientras revisaba un viejo diario de viaje, encontró una nota de Marianne. Era una lista de tareas: ropa para la escuela, comprar mantequilla, llamar a David para revisar la caldera. Solo eso. Pero el hecho de que ella le pidiera ayuda en su ausencia para algo tan cotidiano le provocó un vacío difícil de explicar. No era por la acción, era por la confianza implícita, por la intimidad en lo doméstico. Fue en ese momento que Gerald comprendió que no podía seguir ignorándolo, que el pasado ya no era solo pasado. Se había convertido en una pregunta que exigía respuesta, y no la iba a encontrar en papeles ni en fotos. Lo que necesitaba saber no estaba escrito en ninguna parte. Estaba en el silencio entre las palabras, en las miradas que antes no entendió, en las fechas que ahora encajaban con una precisión dolorosa. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cocina, con las cartas de David frente a él, alineadas como piezas de ajedrez. El reloj marcó las 2, luego las 3. Gerald pensaba mucho. No en lo que haría, sino en lo que todo eso decía de su vida, de su matrimonio, de su papel como padre. ¿Era menos padre por lo que decía un papel? ¿O era más padre que nunca por todo lo que había dado sin saber la verdad? No tenía respuestas, pero sabía una cosa: necesitaba hablar. No con David, no aún. Primero con alguien de su sangre, alguien que pudiera ayudarlo a sostenerse.
porque lo que se venía no era una conversación, era una verdad que estaba a punto de romper todo lo que conocía. La mañana siguiente comenzó sin palabras. Gerald bajó las escaleras como cada día, pero sus movimientos eran distintos, casi automáticos. En la cocina, el aroma del café era el mismo de siempre, pero no lo probó. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando cómo los árboles se mecían con el viento. Dentro de sí, todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. El peso de los descubrimientos de la noche anterior aún latía en su pecho. Decidió que no podía seguir solo con aquello. Había llegado el momento de abrir la puerta a la verdad, al menos con una persona. No podía confrontar a Marianne sin saber cómo hacerlo. Necesitaba perspectiva. Alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Alguien que conociera su historia desde dentro. Y pensó en Melissa, su hija menor, la que lo había acercado a este punto sin querer. Ella tenía una sensibilidad especial, una forma de entender el mundo más allá de los hechos. Si había alguien que pudiera soportar lo que iba a compartir, era ella. La citó en su taller. Era un espacio detrás de la casa, pequeño, lleno de herramientas, madera cortada y fotografías colgadas con imanes. Era el único lugar donde aún se sentía dueño de algo. Melissa llegó puntual, con una sonrisa tímida. Gerald, sin decir mucho, le señaló una silla y le entregó los papeles del análisis de ADN. Ella los tomó sin saber qué buscaba. Al principio pensó que era un error. Luego comenzó a leer con detenimiento. Cuando entendió, se quedó en silencio. No lloró, no gritó, simplemente lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de calma, alguna explicación. Gerald se limitó a mover la cabeza en gesto afirmativo. Su mirada estaba fija en el suelo. Para él, ese momento no se trataba de buscar consuelo. Era más bien una entrega. Había guardado esa verdad por días y ahora necesitaba dejarla en otras manos. Melissa respiró hondo y comenzó a pasar las hojas una vez más, como si con una segunda lectura el resultado fuera a cambiar. No cambió. La reacción de Melissa fue serena, pero en su interior algo también se rompía. No solo por la revelación, sino porque su padre, el hombre fuerte de su vida, ahora estaba perdido. Nunca lo había visto así, sin dirección, sin respuestas. Era como si el eje de la familia hubiera dejado de girar, y eso dolía. Gerald no necesitaba que ella hablara, solo quería que supiera. En su mente seguía el conflicto entre la lógica y el dolor. Él no creía en escándalos, no era hombre de emociones desbordadas, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Aquello no era una traición puntual, era la base entera de su identidad como padre que estaba en duda. Había criado a 3 hijos creyendo que eran parte de su sangre, y ahora tenía que reconstruir su historia desde otro lugar. Melissa, aún en shock, tocó la mano de su padre con suavidad antes de levantarse. Gerald entendió el gesto como un puente. Ella no se alejaba, no lo culpaba, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Cuando salió del taller, el silencio volvió a apoderarse del espacio. Gerald se quedó solo, de nuevo, con sus herramientas y sus fantasmas. Esa tarde, se sentó frente a la chimenea con una libreta abierta. Comenzó a escribir nombres. No buscaba respuestas inmediatas, buscaba claridad. En la lista estaban los cumpleaños de sus hijos, los viajes en los que estuvo fuera y las fechas de algunas de las cartas que había encontrado de David. Quería entender si existía un patrón, algo que le dijera cuán profundo era el engaño, no por morbo, sino porque cada dato le devolvía algo de control. Mientras anotaba, pensaba en cómo las decisiones pequeñas marcan el destino. Marianne, en su silencio, había hecho de lo oculto una forma de vida. Él, en su confianza ciega, había contribuido a esa fachada. No había culpables evidentes, solo piezas rotas de un mismo rompecabezas. Gerald sabía que ya no podía guardar todo eso entre las sombras. La próxima vez que hablara, tendría que ser con todos. No era justo que sus hijos siguieran creyendo una historia que ya no se sostenía. Pero antes de enfrentar a la familia, tenía que enfrentar a quien compartió su vida durante más de 40 años. Marianne. Ella era la única que tenía las respuestas que él no encontraba en los papeles. El sol caía detrás de las colinas cuando Gerald se sentó al borde de la cama. Marianne estaba en la cocina, preparando té como cada noche. El sonido del agua hirviendo le pareció ajeno,
como si no perteneciera a su casa, como si todo lo cotidiano se hubiera convertido en una obra de teatro donde él ya no recordaba su papel. Esa noche no planeaba hacer preguntas, no buscaba confrontaciones, solo quería confirmar lo que ya sentía, que la versión de su vida que había defendido durante años no era la real. Cuando Marianne entró con la taza en la mano, él la observó en silencio. No dijo nada, solo la miró, y fue en esa mirada donde algo cambió. Ella bajó los ojos como si supiera exactamente qué venía. El silencio entre ellos no era vacío, era denso, cargado de historias no contadas, de decisiones tomadas en la sombra, de secretos protegidos durante décadas. Gerald respiró hondo y con una voz firme pero apagada le pidió que se sentara. Luego colocó sobre la mesa los papeles del test. Marianne los reconoció de inmediato. No hizo falta explicarlos. Su reacción no fue de sorpresa, tampoco de negación. Fue una pausa larga, una pausa donde sus ojos parecían buscar alguna salida, alguna versión de la verdad que doliera menos, pero no la encontró. Lo único que dijo, tras varios segundos, fue una frase corta, apenas audible. No es tan simple, y tenía razón. Nada de esto lo era. Gerald no se movió, no levantó la voz, no exigió detalles. Él solo necesitaba escuchar. Y lo que escuchó fue una confesión pausada, casi sin emoción. Marianne habló de momentos de soledad, de largos inviernos sin cartas ni llamadas, de cómo David había estado cerca en esos días, de cómo lo confundió el cariño con refugio. No justificó nada, tampoco pidió perdón, solo habló de hechos, sin drama, sin lágrimas. Para Gerald, cada palabra era un eco que rompía lo poco que quedaba en pie, no por el acto en sí, sino por el tiempo, por los años en los que él creyó ser el centro de una familia construida con esfuerzo. Ahora comprendía que había vivido en una realidad compartida, pero no igual. Mientras él se partía el alma por construir un hogar, otros llenaban vacíos que él ni siquiera sabía que existían. Después de escuchar todo, se levantó. No dijo nada. Salió al patio, donde la noche ya cubría el cielo. Miró hacia la oscuridad y pensó en todo lo que había hecho por esa familia. No con reproche, sino con una mezcla de tristeza y desconcierto. Pensó en las veces que celebraron cumpleaños, en los viajes al lago, en los domingos de barbacoa. Nada de eso había sido falso, pero tampoco era lo que creía. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el sillón, con una manta sobre las piernas y la mente girando sin parar. Cada tanto se repetía la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Porque sabía que el próximo paso no era para él solo. Sus hijos merecían saber. No por justicia, no por rabia, sino porque vivir con una historia incompleta también es una forma de herida. A la mañana siguiente, mientras la casa aún dormía, Gerald comenzó a preparar todo. Tomó su cuaderno y escribió los puntos clave, como si fuera una reunión importante. Marcó el día, llamó a cada uno de sus hijos y les pidió que vinieran. No explicó por qué, solo dijo que era urgente. Nadie dudó. Cuando su padre hablaba así, sabían que algo serio ocurría. Esa misma tarde, empezó a mover los muebles del comedor. Abrió las cortinas, limpió la mesa, colocó las sillas en círculo. El ambiente debía ser claro, sin adornos, sin distracciones. Sobre la mesa, dejó una carpeta con los documentos. Los miró una última vez, no como prueba, no como acusación, solo como la raíz de lo que estaba a punto de revelar. Mientras anochecía, Gerald se quedó parado frente a la ventana, viendo cómo las luces de los coches se acercaban por el camino de entrada. Uno por uno, sus hijos llegarían, cada uno con su historia, con sus recuerdos, y él con la verdad entre las manos. No como un castigo, sino como el intento final de recuperar algo de lo perdido. Aunque fuera solo la claridad, aunque fuera solo la voz. La lluvia empezó a caer justo cuando el último coche aparcó frente a la casa. Las gotas golpeaban el techo como un metrónomo que anunciaba el ritmo de algo inevitable. En el interior, Gerald terminaba de ajustar los últimos detalles. El comedor estaba iluminado solo por una lámpara de pie, lo suficiente para que todo se viera claro, pero sin la frialdad de la luz de techo. Sobre la mesa, los papeles descansaban como un testigo mudo de lo que estaba a punto de ocurrir.
El primero en llegar fue Troy, el mayor. Siempre puntual, con esa forma de caminar que parecía decir que tenía todo bajo control, aunque por dentro siempre estuviera resolviendo conflictos consigo mismo. Luego entró Melissa, en silencio, con los ojos bien abiertos, como si anticipara lo que iba a pasar. Finalmente llegó Ryan, el más impaciente, el que siempre hablaba primero y pensaba después. Esa tarde, sin embargo, no dijo nada, solo saludó y se sentó. Gerald los miró uno a uno. Cada rostro tenía marcas que él mismo había visto crecer. Una cicatriz en la ceja de Troy desde una caída en bicicleta. La mirada determinada de Melissa desde niña. El gesto inquieto de Ryan que nunca lo abandonó. Todos esperaban que hablara. Él no lo hizo de inmediato. Dejó que el silencio se acomodara entre ellos, que tomara su lugar. Solo entonces comenzó. Con voz baja, pausada, Gerald explicó que hacía unas semanas se había sometido a una prueba de ADN. Les dijo que no fue por desconfianza ni por buscar algo. Fue un regalo, una curiosidad. Luego, con la misma calma, les dijo que los resultados indicaban que no compartía vínculo biológico con ninguno de ellos. No levantó los ojos. No necesitaba ver las reacciones para saber lo que cada uno sentía. Lo sentía en el aire. Hubo un instante suspendido en el tiempo, como si la habitación entera se hubiera quedado sin oxígeno. Después el peso de esas palabras cayó con toda su fuerza. Melissa ya lo sabía, pero su cuerpo seguía tenso, como si escuchar la verdad de nuevo la volviera a golpear. Troy se quedó inmóvil, la mandíbula apretada, los puños cerrados. Ryan se inclinó hacia adelante, respirando hondo, sin saber si reír o gritar. Nadie dijo nada, no hacía falta. Lo que ocurría ahí no se explicaba con palabras. Se sentía. Gerald siguió hablando, no para justificarse, sino para entregarles la historia completa. Les contó que había investigado, que había confrontado a Marianne, que ella había admitido lo esencial. Lo dijo sin rencor, sin dramatismo, solo como un hecho más, como quien describe los puntos cardinales de un mapa que nunca quiso ver. Les explicó que cada uno de ellos, posiblemente, tenía un padre distinto, que eso no cambiaba lo vivido, pero sí la raíz de todo. Los tres hijos reaccionaron de manera distinta. Troy permanecía en silencio, mirando fijamente los papeles. Melissa miraba al suelo. Ryan se puso de pie, caminó unos pasos por la habitación y volvió a sentarse sin decir nada. Era demasiado, no solo por el contenido, sino por lo que significaba para cada uno. Una vida entera reconfigurada en una tarde. Gerald no pretendía consuelo. Sabía que no lo habría. No había plan para después de esa reunión. Solo había verdad. Una que ya no podía guardarse. En su interior luchaba con una mezcla de decepción y alivio. Había cumplido con el deber más difícil. Decirle la verdad a sus hijos, aunque doliera, aunque los separara. En un rincón de su mente, sin embargo, una pregunta seguía girando sin descanso. ¿Quién más sabía? ¿Quién más fue parte de ese pacto de silencio que él desconocía? Las miradas de los hijos hacia él habían cambiado. Número de rechazo, pero sí de algo más complejo. Una combinación de compasión, tristeza y pérdida. Cuando la reunión terminó, nadie dijo adiós. Cada uno se fue como si aún no entendiera bien dónde estaba. Gerald se quedó solo en el comedor. Las sillas vacías eran ahora un recuerdo fresco. Observó los papeles una última vez y los guardó en un sobre. No los necesitaba más. Ahora la verdad ya estaba afuera. Esa noche no encendió la televisión, no comió. Solo caminó por la casa, tocando las paredes, pasando la mano por los marcos de fotos, reconociendo cada rincón. Sentía que esa casa, antes hogar, ahora era un escenario. Y como en todo escenario había actores, público y un guión oculto, sabía que algo más debía ocurrir, no para él, sino para cerrar ese círculo que seguía abierto. Porque si había una figura constante en todo esto, era David Carter. Y si alguien podía confirmar lo que faltaba, era él. Gerald no buscaba venganza, ni confrontación. Solo necesitaba una última pieza. Una que explicara lo que su corazón ya intuía desde hacía años. Al día siguiente,
El cielo amaneció encapotado. El tipo de gris que no amenaza tormenta, pero tampoco deja entrar la luz. Gerald se despertó antes de que sonara la alarma. No era por costumbre. Simplemente no había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en lo inevitable. Sabía que si quería entender completamente lo que había ocurrido en su vida, no podía evitar la conversación que había estado aplazando por años. El único que podía darle una versión distinta de los hechos era David Carter, su vecino, su amigo, o al menos eso había sido durante gran parte de su vida. David vivía a tan solo 3 casas de distancia, en una vivienda sencilla pero siempre impecable. Jardines bien cuidados, herramientas ordenadas en la cochera, el césped recortado con una precisión casi obsesiva. A los ojos del vecindario, David era el tipo que ayudaba a todos, que prestaba sus herramientas sin pedirlas de vuelta, que aparecía con una cerveza fría justo cuando más se necesitaba. Gerald lo había considerado parte de su familia, al punto de invitarlo a cada Navidad, cada cena importante, cada barbacoa de domingo. Pero ahora, cada una de esas memorias le pesaba diferente. Caminó hasta su casa con pasos lentos, no por indecisión, sino por el peso emocional de lo que significaba ese trayecto. No era solo ir a hablar con un vecino, era caminar hacia la última esquina de una historia que se venía escribiendo sin su conocimiento. Cuando llegó al porche, respiró hondo. Sabía que debía controlar sus emociones. Esto no era para gritar, era para entender. David abrió la puerta con esa misma expresión de siempre, amable, curiosa, ligeramente desconfiada. Al verlo, Gerald no dijo nada al principio. Solo extendió una carpeta con algunas de las cartas que había encontrado. David miró el sobre, lo tomó y lo abrió con manos que ahora temblaban ligeramente. Cuando reconoció su propia letra, bajó la mirada. No preguntó por qué estaba allí. Tampoco trató de fingir sorpresa. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue una conversación sin interrupciones. Gerald habló con tono firme, pero sin acusaciones. Le explicó que sabía todo, que había confrontado a Marianne, que había revisado los resultados del test y las fechas, y que ahora solo buscaba claridad. No para pelear, sino para cerrar un capítulo, para entender lo que nunca tuvo sentido. David al principio se quedó en silencio. Luego, con una voz baja, comenzó a reconocer partes de la historia. Admitió que sí, que había habido momentos de cercanía, que durante los años en que Gerald estaba fuera, él había estado más presente de lo que debería. No lo decía con orgullo ni con culpa, solo con una resignación que evidenciaba que había llevado esa carga durante mucho tiempo. Dijo que nunca fue su intención interferir en la familia, que las cosas simplemente se dieron, que nunca hubo un plan, que Marianne estaba sola, que él también lo estaba, y que quizás confundieron apoyo con necesidad. Las palabras salían lentas, como si le costara liberarlas, pero no hubo evasivas, tampoco detalles innecesarios. Lo justo, lo suficiente. Gerald lo escuchaba, procesando cada frase con frialdad analítica. No porque no le doliera, sino porque no podía permitirse desbordarse. Había esperado este momento durante semanas, tal vez años, y ahora que lo tenía delante, solo quería entender. No sabía exactamente cuántos vínculos habían existido, ni si era padre de alguno de sus hijos, pero intuía que sí. Y aunque la duda persistía, no buscaba una confirmación científica. Lo que quería era otra cosa, un cierre emocional. David terminó diciendo que siempre admiró la manera en que Gerald crió a sus hijos, que nunca quiso ocupar su lugar, que en el fondo sabía que lo que hicieron no podía mantenerse en secreto para siempre. Pero nunca se atrevió a hablar. Gerald, al escuchar eso, no sintió alivio, tampoco ira. Lo único que sintió fue vacío, como si después de todo, lo más doloroso no hubiera sido la traición, sino el silencio. Se despidió sin estrechar la mano. No había espacio para gestos cordiales. Gerald se dio la vuelta y caminó de regreso a casa, con una sensación extraña. No había respuestas nuevas, pero sí una confirmación silenciosa de todo lo que su corazón ya sabía. El barrio estaba igual que siempre. El mismo olor a pino mojado, los mismos ruidos de los autos en la distancia, los mismos ladridos del perro del frente. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre.
No tenía deseos de venganza, ni buscaba justicia. Lo único que deseaba era encontrar una forma de volver a sentirse en paz consigo mismo. Porque cuando la confianza se rompe, no hay castigo que repare el daño. Solo queda aprender a vivir con las grietas. Esa noche, Gerald volvió a sentarse frente a la chimenea. No encendió el fuego. Solo se quedó ahí, con la vista fija en un punto, pensando en cómo se construyen las historias de vida. No siempre con verdades, a veces con silencios bien guardados. Y con eso tendría que vivir el resto de sus días, sin certezas completas, pero con la dignidad de haber enfrentado la verdad de frente. A la mañana siguiente, la casa de Gerald era un espacio detenido en el tiempo. No se escuchaban voces, ni pasos, ni los sonidos típicos de la cafetera o la radio encendida. Todo parecía cubierto por una capa de inmovilidad. Los rayos del sol entraban apenas por las cortinas entreabiertas, dibujando sombras sobre los muebles como si fueran recuerdos que se negaban a marcharse. Gerald se había despertado, pero no se había levantado de la cama. Permanecía inmóvil, mirando el techo, sin saber exactamente qué parte del día lo llamaba. No era cansancio físico, era un agotamiento que venía de adentro, como si cada pensamiento le pesara en los huesos. Había cumplido cada paso con precisión, descubrió la verdad, la confirmó con su esposa, habló con sus hijos y enfrentó a David. Pero lejos de sentir alivio, la realidad se le presentaba ahora con una frialdad que no esperaba. No había consuelo, ni cierre, ni justicia emocional. Solo quedaba el eco de todo lo que alguna vez creyó cierto. Se levantó lentamente, como si el cuerpo no le respondiera del todo. Caminó hacia la sala. Marianne estaba allí, en la cocina, en silencio, sentada frente a una taza que ya se había enfriado. No se cruzaron palabras, solo miradas que no sabían qué hacer con tanta distancia emocional. Ambos entendían que lo que habían compartido por años ya no volvería a ser lo mismo. No por el escándalo, sino por la ruptura interna que no se puede reconstruir. Gerald se sentó en su sillón, el de siempre, el que usaba para leer en las tardes tranquilas, pero ya no leía. Solo observaba. Los retratos colgados en la pared eran como testigos que lo juzgaban en silencio. Las sonrisas de sus hijos cuando eran pequeños, las fotos familiares en el lago, los cumpleaños con globos y pasteles. Todo eso había sido real, pero al mismo tiempo, todo tenía una grieta. Y esa grieta se hacía más visible con cada segundo. Durante horas no hizo nada, ni televisión, ni radio, ni siquiera abrió el correo. Se dedicó únicamente a pensar, a repasar cada conversación, cada gesto, cada vacío que había sentido sin entenderlo, a recordar aquellas veces que Marianne cambiaba de tema con rapidez, o cuando David parecía demasiado disponible, demasiado involucrado. Todos los detalles que una vez pasaron desapercibidos ahora formaban una red de señales que nunca supo leer. Por la tarde Marianne se le acercó. No dijo nada al principio, pero su presencia era distinta. Llevaba el rostro apagado, los hombros vencidos, los ojos hundidos de tanto llorar en silencio. Se sentó a su lado, sin tocarlo. Solo dijo una frase, sin dramatismo ni emociones teatrales. «Lo siento». Gerald no respondió. No porque no quisiera, sino porque no tenía nada más que decir. El perdón no cambia la historia, solo la detiene por un momento. Ella se quedó allí unos minutos. Luego se levantó y volvió a la cocina. Gerald permaneció solo, pero algo en su interior empezaba a moverse. No era claridad, no era paz, era simplemente el reconocimiento de que ya no podía seguir viviendo en la misma inercia. Algo debía cambiar, y sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que esa transformación no podía comenzar dentro de esa casa. Entró a su estudio, abrió un viejo cajón y sacó una libreta negra de tapas duras, donde solía escribir cuando las cosas no tenían forma. En la primera hoja vacía, comenzó a anotar ideas, sin orden, sin estructura. Vender la casa, irse un tiempo, buscar apoyo legal, reorganizar la herencia. Eran frases sueltas, pero cada una era una pequeña afirmación de que aún tenía poder sobre algo. Cuando cayó la noche, Gerald caminó hacia el porche. La brisa era fresca, y el sonido de los grillos le devolvía una sensación vaga de infancia. Miró al cielo estrellado. Pensó en sus padres,
en los valores que le enseñaron, en lo que significaba ser un hombre íntegro. Pensó en todo lo que había hecho bien y en lo que nunca vio venir. No se culpaba por confiar, pero sí se preguntaba cuánto de su identidad se había construido en base a silencios ajenos. Esa noche durmió, por primera vez en días, unas horas seguidas. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aceptado que no todo podía resolverse. Algunas heridas simplemente aprenden a coexistir con uno. Cuando despertó, aún antes del amanecer, supo que debía tomar decisiones, no por rabia, no por orgullo, sino porque era necesario cerrar ciclos. Y el primer paso sería decirle a Marianne que él se marcharía, no por venganza, sino por dignidad, porque a veces el mayor acto de amor propio es saber cuándo irse. La noticia se esparció por el vecindario como las hojas secas arrastradas por el viento. Al principio, nadie lo creía. Gerald Harvey, el hombre firme, puntual, el que nunca faltaba a la misa del domingo ni al asado de los viernes, había dejado la casa. No había escándalos. No había maletas tiradas en el porche, ni gritos en la noche. Solo una nota en la mesa, escrita con su caligrafía recta y sobria. Me voy un tiempo. No estoy huyendo. Estoy buscando aire. Marianne la leyó en silencio. No lloró. No llamó a nadie. Simplemente volvió a guardar la nota en el cajón, donde solían ir las cartas importantes. Sabía que, después de todo, Gerald no era el tipo de hombre que actuaba sin pensar. Si se iba, era porque algo dentro de él lo pedía a gritos, y ella no tenía derecho a detenerlo. Durante los días siguientes, sus hijos llamaron una y otra vez. Melissa, con la voz quebrada, preguntaba si sabían dónde estaba. Troy intentó rastrear su móvil. Ryan solo repetía que él no era así, que algo raro debía estar pasando. Pero Gerald no contestaba. No había dejado dirección, solo un mensaje claro. Necesitaba espacio. Y ese espacio lo encontró en un lugar que nadie esperaba. Un pequeño taller de carpintería en las afueras de Lexington. Un pueblo olvidado por los mapas, donde el silencio era compañía y los días no tenían prisa. Allí, entre madera cruda y olor a barniz, empezó a reconstruirse desde adentro. No buscaba respuestas, solo buscaba algo que sus manos pudieran transformar, mientras su corazón encontraba otra forma de respirar. Construía sillas, mesas, marcos, nada sofisticado, piezas simples, duraderas, como él. Con el tiempo, los vecinos del lugar lo reconocían como el señor de la gorra azul. Nunca preguntaban mucho, solo lo saludaban con un gesto y seguían su camino. Eso le bastaba. Cada día Gerald escribía una línea en su libreta. No era un diario, era más bien una lista de cosas que aún podía controlar. Cortar madera, aceptar el silencio, recordar sin odio. Un día, mientras lijaba una mesa, una mujer mayor se acercó al taller. Tenía las manos arrugadas y un sombrero de paja que la hacía ver como salida de otro siglo. Observó su trabajo en silencio durante un rato. Luego, con voz suave, dijo: «Usted tiene manos de padre. Se nota cuando alguien construye para durar». Gerald se quedó inmóvil por un instante. No respondió. Solo sonrió con un gesto leve, casi invisible. Pero por dentro algo se acomodó, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación olvidada. Pasaron semanas, luego meses. La calma no borraba el pasado, pero lo volvía más digerible. La herida ya no era abierta. Era una cicatriz que contaba una historia, pero sin dolor al tocarla. Gerald no volvió a la casa familiar. Tampoco rompió vínculos con sus hijos. Poco a poco comenzaron a escribirse cartas. Cartas reales, de papel. Melissa le contaba sobre su nuevo trabajo. Troy le mandaba fotos de sus hijos. Ryan, en su estilo, le enviaba listas de películas que creía que le gustarían. Un día, recibió una caja sin remitente. Dentro, una sola cosa: un marco de fotos, viejo, gastado, pero cuidadosamente restaurado. Y en él, una imagen que no recordaba haber visto antes. Era una foto tomada desde lejos, probablemente por Marianne. Estaban él y los 3 niños sentados en el porche, comiendo helado. Ninguno miraba a la cámara, solo reían, despreocupados, bajo la luz del atardecer. Gerald sostuvo la foto por varios minutos. Luego la apoyó sobre su mesa de trabajo y la miró con atención. No buscó parecidos, no pensó en ADN.
Solo vio esa escena como lo que realmente era, un recuerdo genuino. Un momento de verdad dentro de todo lo que fue incierto. Y entonces hizo algo inesperado, algo que nadie habría imaginado de él. Con una hoja nueva de su libreta, escribió una frase y la clavó en la pared del taller, justo encima de la foto. A veces uno no necesita volver a casa, solo necesita recordar que alguna vez fue hogar. Luego encendió la radio, esa que nunca usaba, y sonó una canción vieja, de esas que Marianne solía tararear sin darse cuenta mientras cocinaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Gerald no solo sonrió, también tarareó, porque a veces la vida no pide explicaciones, solo pide continuar. Y eso, en sí mismo, ya es un acto de amor.